Hola, ¿cómo están? Después de mucho tiempo de no poder estar conectándome para estar atento de las producciones de Café con Piquete, quiero el día de hoy, además de ofrecerles una disculpa, ¿no? Y por esta ausencia, pero presentarles el día de hoy una reflexión muy interesante que lleva el título del ensayo que vamos a comentar con ustedes, una parte de él en esta primera entrega, que se llama La palabra de la posesa. Un ensayo escrito por Michel de Certeau, un gran historiador y psicoanalista francés, ya finado, pero que dejó una obra súper interesante en relación a ciertos acontecimientos y fenómenos y su propia interpretación de la historia. Espero que les parezca interesante como a mí me pareció y por eso se los comparto esta reflexión sobre los endemoniados, sobre los poseídos. Usualmente, lo extraño circula discretamente bajo nuestras calles, pero basta una crisis para que de todas partes, como desbordado de su cauce por el caudal subterráneo, levante las tapas que mantenían cerradas las alcantarillas e invada los sótanos y luego las ciudades. Nos sentimos sorprendidos cada vez que lo nocturno se abre brutalmente a la luz del día. Y sin embargo, ello revela la existencia de lo que está abajo, una resistencia interna que nunca se debilita. Esta fuerza al acecho se filtra en las tensiones de la sociedad a la que amenaza. De repente las agudiza, sigue utilizando los mismos medios y recorriendo los mismos trayectos, pero al servicio de una inquietud inesperada, que viene de más lejos, rompe las barreras, desborda las canalizaciones sociales, se abre caminos que dejarán una vez que haya pasado y cuando la marea se haya retirado, otro paisaje y un orden diferente. Así empieza este fascinante libro, La posesión de Laudun, de Michel de Certeau, hablando de cómo lo extraño a veces, lo anómalo, lo anormal, irrumpe en nuestra realidad cotidiana. Entre 1632 y 1640, en un convento en la ciudad de Loudun, en Francia, ocurrió un fenómeno sorprendente. 17 monjas, incluyendo la Madre Superiora, Juana de los Ángeles, serían atormentadas y poseídas por un tumulto de demonios. Esto es algo que sucedió efectivamente en la primera mitad del siglo XVII. Repletos de testigos, de turistas, de mirones. Imagínense ustedes, fueron casi 10 años en que este fenómeno fue visitado por peregrinos morbosos, por jueces, por exorcistas, por médicos, por eruditos, ¿no? Que durante todo ese tiempo se acercaron al convento con la intención de entender qué estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo, cómo poder integrar o cómo poder entender eso que estaba sucediendo terriblemente en un convento de monjas. Finalmente, esta experiencia fue tan potente y tan famosa que dio como resultado a lo largo de estos siglos obras teatrales, óperas, novelas, películas y desde luego estudios como el de Michel de Certeau. Eh, a lo largo de esos 10 años, o al final de esos casi 10 años, el espectáculo de las monjas poseídas por el diablo se teatralizó, se convirtió en un espectáculo y el convento, ese espacio geográfico en el que se encontraban ellas, se convirtió también en un espacio donde se cruzaban y chocaban los saberes de una época en crisis, ¿no? Es el tránsito, ¿no?
de lo que fuera el Renacimiento para la entrada al mundo moderno, ¿no? O bueno, al siglo del racionalismo, ¿no? Y allí se cruzaron, ahí chocaron tanto la razón como la superstición, la medicina, la teología, ¿no? Todos estos saberes a disposición de los hombres de esa época para enfrentarse a lo demoníaco. Hasta que finalmente el espectáculo se trivializó y bajo la impotencia de los exorcistas que no pudieron en todos esos años ponerle fin a ese espectáculo grotesco, eh, cedieron, ¿no? Tuvieron que ceder ante el poder de los jueces y la cárcel. Varias de las monjas terminaron en prisión y un párroco responsable en ese momento, juzgado como responsable de haber iniciado todo este asunto de las posesiones, fue quemado vivo. Michel de Certeau es el historiador contemporáneo que, fascinado por lo peculiar de este suceso, desarrolló en uno de sus libros, La posesión de Loudun, la fascinante pesquisa de esa alteración del orden social, teológico y discursivo. Y sin embargo, en un libro posterior, La escritura de la historia, él añade a su investigación primera un, un ensayo titulado La palabra de la posesa, que es lo que le da nombre a esta metamorfosis y espero que a una segunda entrega, ¿no?, de este tema. Eh, y Solo que a diferencia del anterior, que era más sociológico y más histórico, este ensayo busca, digamos, añadirle al otro la perspectiva de, digamos, poder comprender la irrupción del otro en el lenguaje o de lo otro en el lenguaje, ¿no? Y un momento precioso y fascinante de su ensayo será cuando él relacione el tema de la posesión con esa famosa y enigmática y perturbadora frase de Rimbaud: yo es otro. Para ubicarnos, de Certeau nos coloca en el entramado de sucesos y circunstancias eh, que rodeaban al convento, ¿no?, a la época en la que esto sucedió, ¿no? El cambio de siglo, ¿no?, del siglo XVI al XVII, ¿no?, que también estaba pariendo una época nueva, mencionábamos hace un momento, ¿no? Es el mismo siglo, fíjense qué interesante, al mismo tiempo que estaban sucediendo las posesiones demoníacas en este convento, al mismo tiempo René Descartes publicaba su discurso del método, en la misma época. Ese tránsito de un siglo a otro, del finales del XVI, principios del XVII, estuvo marcado por pandemias, ¿no?, terribles, donde un tercio de la población de Lodún murieron por esta cuestión. Era un siglo que ya estaba viviendo un conflicto dentro del mismo cristianismo entre católicos y protestantes. Recuerden ustedes que la reforma protestante fue 100 años antes de lo que estaba sucediendo en el convento. Ya había un conflicto entre los hugonotes y la Iglesia Católica, pero sobre todo para nuestro historiador lo que le llama la atención es el auge de la brujería y de las posesiones antes de lo que sucedió que empezó a suceder en 1632, ¿no? Curiosamente, dice él, ¿no?, ambos fenómenos, eh, resistentes ambos al discurso religioso, digamos, al estar asociado con lo demoníaco, tanto la brujería como las posesiones, sin embargo, tienen sus propias peculiaridades. La brujería y las posesiones son categorías, son experiencias, fenómenos distintos, aunque ambos sean en torno a la religión. La brujería, por ejemplo, es de corte rural, ¿no? Es algo que sucedía usualmente apartado de las ciudades, ¿no? Y es un enfrentamiento, es una guerra, digamos, frontal entre el juez y la bruja, ¿no? Y no solamente, es decir, el juez de la ciudad, ¿no? Es decir,
representante de lo urbano y la bruja representante de lo rural, pero también desde luego una diferencia donde digamos, el juicio, la última palabra la tenía un hombre juzgando a una mujer. Entonces, digamos, las religiones rurales, naturalistas, europeas, ¿no? Iban a ser juzgadas e interpretadas como algo primitivo, como algo supersticioso y finalmente como algo satánico o demoníaco, ¿no? Pero las posesiones son otra cosa, ¿no? Porque aunque sean cuestiones del diablo ambas, entre comillas, son diferentes. A diferencia de la brujería, nos dice Certeau, por ejemplo, las posesiones parecían más un fenómeno urbano o de micro sociedades como los conventos y no eran un conflicto dual, por ejemplo, juez-bruja, ¿no? Sino era un conflicto triple, donde el juez y el exorcista se enfrentaban a una poseída. Y estos tres, el exorcista, la monja poseída y el juez, ambos pertenecían al mismo clan, a la misma estructura, ¿no? Religiosa, ¿no? Es decir, no estaba enfrentándose lo pagano y lo cristiano en lo poseído. Era dentro del cristianismo, vamos a decirlo así, que se daba la posesión, que se hacía posible digamos, esta escenografía de tres componentes, ¿no? Más, obviamente, todo el espectáculo teatral que era visto por mucha gente, miles de personas llegaron a ese convento para conocer a las poseídas. Pero además, hay una diferencia clave. Aquí el eje que trae al juez y trae al exorcista no es un criminal, sino una víctima. En este caso, la posesión es una escena, es una, tiene un decorado, tiene una ambientación teatral, mientras que la brujería es un combate frente a frente de lo pagano frente a lo cristiano. En su primera aproximación, Michel de Certeau lo que hizo fue, digamos, analizar desde una perspectiva sociológica el fenómeno de las posesiones, particularmente de esta que sucedió en este convento, ¿no? Donde aún la misma Madre Superiora era poseída por el demonio. Y lo que él hace al interpretarla sociológicamente, al interpretarla, al comprender, digamos, un espacio donde confluyen diferentes esquemas, donde diferentes lecturas de la realidad se están enfrentando y están chocando en ese espacio, ¿no? Simbólico, ¿no? Que es el que da origen a la posesión. Él hace una analogía entre el tránsito que se da del teatro, digamos, del carnavalesco medieval al nuevo teatro, en el que las personas, en el que el teatro y los temas teatrales ya no van a ser sagrados, sino van a empezar a representar a la sociedad misma. Ese tránsito del carnaval medieval al teatro, dice él, es análogo a lo que sucede con las posesiones, porque las posesiones están también, digamos, mostrando un conflicto de dos lecturas, de dos interpretaciones entre una razón religiosa, los exorcistas, y la razón de Estado, que termina al final del día metiendo a varias de esas monjas a la cárcel. Entonces, faltaba hacer, decía Michel de Certeau, faltaba hacer incluir dentro de esta reflexión más de tipo sociológico, además súper interesante, ¿no? Entender la posesión como una especie de teatralización de un problema, ¿no? De un fenómeno, de modo teatral, ¿no? Pero frente a esta teatralidad, frente a este conflicto, digamos, social, político, teológico, ¿no? Que produce la posesión, ¿no? Y todas las personas que influyen ahí para querer entender qué diablo está pasando, existía una pregunta que él no había desarrollado del todo en su primer libro y que este ensayo busca, digamos, incorporar. Y es,
que si existe en la posesión un discurso del otro, ¿cómo es que el otro o lo otro, lo que los exorcistas van a decir el demonio, el diablo, entra al lenguaje? Si es posible que el lenguaje pueda dar cabida a algo exterior a él, para que esto otro se manifieste y hable. Porque de alguna manera, y esto es así empieza, ¿no? Michel Desartó su reflexión, el exorcismo es como forzar un acto manifestativo teatral, contorsiones, muecas, facciones, gestualidades, para convertir eso en un acto enunciativo. Es decir, forzar a que eso otro que habla en la posesa tenga un nombre, pueda ser, digamos, incorporado a los códigos del exorcista. Ustedes recordarán que uno de esos, digamos, manuales donde trae esos códigos, esos lenguajes, esas palabras, esos nombres de lo demoníaco es el Malleus Maleficarum, ¿no? Que es el famoso martillo de las brujas, que es este manual justo, ¿no? Que se construyó en la época para dar nombre, designación, consistencia y finalmente dominio frente a lo demoníaco. La gran constante del exorcismo en todas las prácticas que se pudieran encontrar de él en otros continentes es esa, la urgencia, la determinación del exorcista a que el demonio nos diga su nombre, darle una asignación a eso que está hablando a través de la poseída con un nombre y saber quién es el que habla. El exorcista pretende encuadrarlo en ese catálogo que él tiene de nombres y de prácticas para incorporarlo al mundo de lo conocido. Al tener un nombre, se le está ordenando en un doble sentido, porque al saber su nombre se le puede mandar salir, se le puede mandar que conteste a las preguntas que el exorcista le va a hacer, pero también al darle un nombre se le ordena porque se le pone en un orden, ¿no? Es decir, la exterioridad discursiva de eso otro que está allí y que no sabemos qué es, cuando se nombra lo queremos meter para que forme parte de lo dicho y de lo sabido en el sistema demonológico del exorcista. O sea, de lo que se trata es de que ese demonio quede acotado, registrado en, digamos, en la casilla de lo que el exorcista sabe y conoce sobre eso. Y en esto, y aquí Michel Desartó hace una cosa súper interesante y que de veras vale mucho la pena reflexionar, que el exorcista se parece mucho, utiliza una estrategia similar a la del médico y el psiquiatra. Que estos tres saberes, ¿no? Estas tres funciones sociales tienen la misma intención, pretenden los tres, tanto el psiquiatra, el médico, el exorcista, el antropólogo, pretenden que su saber no sea transgredido por algo fuera de él, fuera de su mundo lenguaje. No sé, recuerden ustedes esa famosa frase de Wittgenstein, ese filósofo que en su Tractatus decía en su última gran proposición, los límites, o una de las proposiciones, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, tanto el médico, el psiquiatra, ¿no? Ven al enfermo, al loco, o el exorcista, al endemoniado o a la endemoniada, como si fueran algo que está transgrediendo el orden, la coherencia, la taxonomía, la designación que tienen ellos para la conducta humana, para lo que un hombre hace o no hace. Tanto el loco, el enfermo o la posesa comparten esa extrañeza que busca ser reducida al lenguaje código de cualquiera de estos tres. El psiquiatra lo hace con el loco, el médico lo hace con un enfermo, y claro que el exorcista lo va a hacer con el endemoniado o la endemoniada. Aún el extraño, nos dice Michel Desartó, el indígena, el que viene de otro mundo, el que no pertenece al mundo del lenguaje o del conocimiento ¿no? del conquistador, ¿no? Tendrá que ser reducido, acotado a lo que se diga de él. De esa forma, la posesa habla.
Madre María de los Ángeles habla, Juana de los Ángeles, perdón, habla, pero no desde un discurso propio, sino que su decir irrumpe dentro del espacio que el otro ha preparado para ella. Y lo que pretende el exorcista, como el psiquiatra, como el psicólogo, como el doctor, es que su saber puede meterse en el lugar desde donde está hablando el otro, que ellos pueden conocer aún y saber mejor que él lo que le está pasando, lo que él es y lo que él tiene. Ese otro que habla, en este caso la poseída Madre Juana de los Ángeles, ¿no? Ha transgredido al manifestarse la estabilidad del lenguaje. Ese lenguaje, ¿no? Que supone que tú sabes quién es el que habla, que supones el código que usa y lo que te está diciendo, de forma, y lo digamos, lo transgrede de una forma tan fuerte que de inmediato se requiere integrarlo a un casillero en el que los nombres ponen a cada cosa en su lugar. Esa transgresión justamente radica en hacer del que habla un enigma, un no ser. Esa es la gran transgresión. O sea, uno de los atentados más fuertes que pudiera plantear el exorcismo es que ese que está hablando no tiene un lugar en el mundo como tú lo conoces. Y que al estar hablando aún así, tú no puedes designar al sujeto que habla. Y por eso, dice Michel de Certeau de una forma muy audaz, que existe en eso una similitud entre la posesión y la experiencia mística. Porque dejando de lado, dice Michel de Certeau, que el que esté hablando sea Dios o el diablo, ¿no? Es decir, un poseído o alguien que tiene una experiencia mística, ambos están, digamos, mostrándonos una experiencia inefable, una experiencia con el misterio, con lo sagrado, que irrumpe en la vida ordinaria y que la trastoca. Los estigmas, ¿no? Por ejemplo, de los que han tenido experiencias místicas y generan estigmas, o ese lenguaje, ¿no? Que amenaza tanto también a las instituciones. Recuerden ustedes que no solamente los poseídos, eh, digamos, trastocan o conmueven o amenazan a la iglesia. Un místico, alguien que dice haber tenido una visión divina o que Dios le haya hablado, también se ve como una amenaza. Los místicos no, son gente no grata en las iglesias, ¿no? Porque, digamos, trastocan los códigos de autoridad con los que la iglesia se sostiene, ¿no? Las mediaciones que necesita la iglesia para legitimar su presencia, un místico se las brinca, porque él está, ¿no? Digamos, en un contacto íntimo con lo sagrado. De la misma forma, entonces, el endemoniado es también una persona altamente peligrosa, ¿no? Desde luego, no solamente para la institución, también para la medicina, para la psicología, para la psiquiatría, ¿no? Este tipo de fenómenos conmueven y preocupan justamente porque están transgrediendo todo lo que nosotros, la manera en que nosotros ajustamos el lenguaje a un sujeto, ¿no? Y a una realidad determinada. De tal forma que, por ejemplo, cuando las palabras de una poseída, en este caso Madre Juana de los Ángeles, ¿no? Entran a un determinado discurso, a un determinado tratado, ¿no? Porque hay un enorme archivero, eso es algo que Michel de Certeau también dice, ¿no? Las posesas de Ludun, todo este fenómeno que duró casi 10 años generó una cantidad enorme de documentos. Documentos que guardan las palabras, las expresiones, la teatralidad, los gestos, lo que sucedía, ¿no? Durante los exorcismos. Hay documentos de eso, hay testimonios de eso. Pero curiosamente, dice él, una de las formas en que esa palabra de la posesa ingresa al mundo del discurso es cuando se le cita. Citar, ¿no? En este doble sentido, fíjense, ¿no? Que tiene la palabra citar, por ejemplo, cuando en un sentido literario, cuando tú citas, ¿no? Un fragmento de otra obra o a otra persona, la citas y la incluyes dentro de tu argumento, dentro de tu discurso, ¿no? Pero también citas a alguien cuando le estás mandando un citatorio, cuando lo estás ordenando, pidiendo que se presente, ¿no? Entonces, citar al otro, diría Michel de Certeau, es una acción tremendamente ambigua, ¿no? Porque, digamos,
lo que estás haciendo o lo que hace, dice Michel de Certeau, la cita es, digamos, eh, ingresar una ambigüedad en un texto. Porque por un lado es la palabra de otro que se inserta en un discurso que no es el de él, ¿no? Es decir, que se le usa para dar, digamos, evidencia o constancia o argumentos de una línea argumental que no es la de lo que está citando, sino de quien está hablando, de quien está escribiendo el ensayo o el libro, ¿no? Y además tiene el añadido de que cuando tú citas a alguien, estás recortando y solamente ¿no? Mencionando un fragmento de eso que el otro dijo para incluirlo en tu texto. Entonces, los poseídos, la poseída, Madre Juana de los Ángeles, es citada, pero esta citación, esta forma de incluirla en el texto, es tremendamente ambigua, porque al mismo tiempo el que está citándolo acota su texto, incluyendo al otro, pero al mismo tiempo lo incluye deformándolo, ajustándolo, así. Es, digámoslo, de una forma tremendamente paradójica. Es como si la experiencia de la posesión se resistiera a ser desdoblada en un texto. Desdoblada porque no solamente es lo que la posesa dice, sino lo que el otro dice de la posesa. Es exactamente lo mismo que sucede como cuando alguien cuenta un sueño. El sueño se deja contar, entra al lenguaje, pero no es el sueño el que entra, sino lo que se dice de él. A la posesa se le interroga. Del mismo modo, dice Michel de Certeau, que el paciente que ha ingresado al psiquiátrico también te dice lo que tus preguntas quieren que él diga, lo que ellas recortan del otro, ¿no? Es decir, el psiquiatra, al hacer el cuestionario, al empezar a interrogar a un enfermo que entra al hospital, pues él solamente está haciendo las preguntas que él considera que en su sistema de referencias le van a dar, ¿no? La información que él quiere. Recorta al otro. El otro queda limitado a lo que digan las preguntas, a lo que las preguntas enmarcan, ¿no? Por lo tanto, dentro de ese mar de testimonios y de textos que hay, ¿no? Que el historiador tiene a su disposición de opiniones y de juicios, pues pareciera que cuando analizas esas cosas, pareciera que la posesa, las poseídas, las endemoniadas parecieran que son una especie de pieza de ajedrez que se desplaza en un tablero de nominaciones convencionales como ellas quieren, que en realidad ese sujeto que ellos quieren controlar, dominar, dándole un nombre, preguntándole quién es, se desplaza de una manera, de otra, ¿no? Se va, regresa, habla, finge. En realidad es como, si esto fuera una obra de teatro, sería como una especie de personaje que al mismo tiempo que está allí y se revela, ¿no? En una figura, te está diciendo que no es eso que estás viendo. Es decir, eso que está allí, en ese escenario siniestro, oscuro, es una monja, pero al mismo tiempo no lo es. Es otra cosa lo que está hablando en esa monja. Es como cuando se dice esa persona está loca, te habla, pero en realidad es otra cosa lo que habla. Madre Juana de los Ángeles escribió años después muchos de los recuerdos de esos momentos terribles que vivió, pero cuando escribía, Madre Juana de los Ángeles no estaba poseída. No se puede escribir estando poseído, dice Michel de Certeau. Un poseído no escribe, un poseído habla. La posesión es una voz, dice él, no una escritura. Es más, escribir es poseer, dice él. Escribir es como si el exorcista duplicara la violencia, porque el ser poseído habla, pero el ser exorcizado o dominado por la palabra del exorcista es poseído en la escritura. Por eso Michel de Certeau hasta no, termina diciéndonos en esta primera parte de este ensayo: ¿con qué certeza podemos decir nosotros, los historiadores, que entendemos mejor a la posesa
que los exorcistas o los médicos o los psiquiatras o los psicólogos. ¿Cómo es que un historiador puede franquear la distancia frente a lo inefable de eso que está allí? Y entonces él nos termina diciendo, ¿no? Confesando una limitación tremenda. En realidad la historia siempre se sostiene en la incertidumbre, en la sospecha, porque habla de lo muerto, de lo ausente, de lo que ya no está. Siempre habrá este riesgo, ¿no? Y siempre habrá esta tentación de creer que nosotros, a diferencia de otras personas o de otras disciplinas o de otras interpretaciones, tenemos un mejor conocimiento de las cosas que lo que en otro tiempo se tuvo. Así nos lleva por esta aventura Michel de Certeau. Les invito a que me escuchen en una segunda parte donde vamos a analizar más a fondo y algunos otros elementos de esto tan fascinante, tan atrayente y tan enigmático como fue la posesión en un convento del siglo XVII, donde más de casi una veintena de monjas durante casi 10 años vivieron esta experiencia y dejaron testimonios múltiples sobre este fenómeno. Te invito a que me escuches la próxima vez, a que me dejes tus comentarios y que me des tu opinión sobre la palabra de la posesa o la posibilidad de que lo otro ingrese a nuestro lenguaje. Que estés muy bien.